Nos encontramos con Mariana Astorga, concejal del bloque Juntos por el Diálogo Federal. Mariana, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Comentanos un poco cómo se preparan desde tu espacio para las elecciones legislativas de este año, con intenciones de sumar concejales, con intenciones de presentarse a estas elecciones. Bueno, en realidad hay dos planos. El primer plano es el trabajo diario, cotidiano, tanto en la labor legislativa que venimos trabajando. Nosotros ya hemos presentado muchísimos proyectos que tienen que ver con lo cotidiano y con lo que los vecinos exigen y piden todo el tiempo que se resuelva. Seguridad, agua, los cortes de energía, luminaria. Bueno, casi todos los proyectos nuestros, el problema ambiental, la recolección de residuos, los inspectores ad honorem junto con los protectores ambientales. Bueno, un sinfín de más de 50 proyectos que llevamos presentados que tienen que ver con lo cotidiano y con lo que le pasa al vecino de Berisso, y es la agenda que queremos marcar y que queremos mostrar y visibilizar, por lo menos, ya que no tenemos el poder del Ejecutivo. Ese es el primer plano en el que nos preparamos, porque yo considero, después de tantos años de militancia, que los cargos deberían ser un resultante del trabajo y de la militancia. Por lo tanto, esa es la primera preparación, ¿no? Y la segunda, ya más estratégica, más coyuntural, que tiene que ver cuál va a ser el escenario. Todavía estamos en duda cuál va a ser el escenario y estamos esperando que se resuelva la interna del kirchnerismo, lamentablemente. Como ellos manejan la provincia de Buenos Aires y la Junta Electoral, en la discusión entre Cristina La Cámpora y el kicilofismo, bueno, ahí estamos viendo qué tipo de elecciones vamos a tener, cuándo las vamos a tener, si van a ser desdobladas pues le conviene a Kicillof en la interna con Cristina, si va a haber pasos, si no va. En ese margen y en ese escenario nosotros estamos viendo las distintas estrategias a las que podemos apuntar para ver cómo construimos poder institucional. Esa es la realidad. Pero me parece que lo fuerte acá está en que los cargos vengan como añadidura al laburo cotidiano y permanente con las instituciones y con los vecinos. Así que nosotros apuntamos a eso y después veremos el escenario que dispone el kirchnerismo, y en base a eso veremos cómo vamos a hacer la estrategia electoral. La semana pasada en el Consejo Deliberante estuvo marcada por el pedido de Juntos por el Cambio de apartar la solicitud de suspender al concejal de Unión por la Patria, que fue denunciado por violencia en la Casa de Niños, si no me recuerdo, aquí en la ciudad de Berisso. Bueno, ¿cómo fue la postura de su bloque? No hubo una postura única del bloque, porque en realidad fue un pedido del bloque de Juntos, del apartamiento. Mi jefe de bloque acompañó, pero particularmente yo acompañé el pedido de sesión especial, acompañé el repudio, acompañé el pedido de informe a las distintas áreas del municipio que no se manifestaron ni se expresaron en absoluto, salvo cuando el periodismo los corrió. Acompañé todo eso. Lo que no acompañé es el pedido de destitución. Yo hace mucho tiempo vengo trabajando con los grupos de hijos, madres, padres, familias, vínculos parentales, de las falsas denuncias, que en la provincia de Buenos Aires hay muchas, que claramente no es el caso Marcela Ríos realmente fue maltratada, violentada, no solamente en la violencia en cuestión de género, sino también en la violencia laboral, por alguien que para colmo no tenía nada que hacer ahí, que es lo primero que nos tenemos que plantear, como alguien que cumple una labor legislativa se mete en un tema ejecutivo, y cómo el intendente permite eso, que aparte fue el que lo auspició. Entonces eso sería lo fundamental, la división de poderes. Ahora, ¿por qué no acompaño la destitución? Porque creo que eso también puede jugar en contra. O sea, yo creo en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia, y creo que para tomar una medida tan drástica como esa, porque vos decís el apartamiento, pero el apartamiento puede durar hasta que termine el mandato, que en el caso de él es el 10 de diciembre. Pero si un proceso judicial lleva mucho tiempo donde dejamos de lado la soberanía política, alguien lo votó. Entonces no puede ser que por una denuncia, que en este caso, reitero, yo estoy convencida que es real,
pero que tiene que determinarlo la justicia, vos apartes a alguien. En nuestro caso es muy peligroso, es peligroso siempre, cuando se manipula y se mezclan temas tan graves como eso con el tema político, pero lamentablemente yo vi tantas cosas que a mí no me sorprendería que mañana le puedan hacer una denuncia a un compañero mío, una falsa denuncia, que hay muchas, reitero, y eso signifique que con 12 votos de ellos más alguno nuestro que no esté firme, se terminen llevando puesto un concejal. Y que en realidad no es el concejal, es llevarse puesta la voluntad popular. En el plano nacional, llevándonos un poco más al ámbito nacional justamente, se anunció un paro este jueves que arrancará el miércoles con la marcha tradicional de los jubilados acompañada por la CGT. ¿Cómo ves este paro con movilización de la Confederación General de Trabajo? Y el movimiento obrero lamentablemente ha ido perdiendo no solamente la calle, como dicen, sino que fue perdiendo la discusión política, los lugares estratégicos del 33% del que siempre habló el peronismo. Y eso lo resignaron los propios dirigentes del movimiento obrero, por eso no tenían representación en las cámaras, por eso las leyes eran antiobreras desde hace mucho tiempo. Y eso fue haciéndoles perder cuál es su función, que es defender los derechos profesionales de los trabajadores. Entonces empezaron a defender otras cosas, empezaron a defender las cajas, empezaron a defender intereses personales, y creo que ahí, lamentablemente, no solamente perdieron la calle, sino que perdieron la representatividad legítima, que ojalá se recupere, porque yo creo en el movimiento obrero. Y creo que uno de los que más daño le ha hecho a eso es el propio kirchnerismo. En su momento fue el menemismo, los partió, pero después el kirchnerismo también aportó a eso, a decirle a quién le daban la plata de la deuda de las obras sociales, a quién no, y con eso los compraban, ¿no? Con eso los compraban. Yo no sé qué va a pasar, lo que sí digo es que no estamos hablando del movimiento obrero fuerte, movilizante, dinámico, de otras épocas y de otros tiempos. Y es responsabilidad de los dirigentes. ¿Crees que este tipo de paros que se realizan le juegan a favor o le juegan en contra del gobierno? A esta altura del partido creo que estos paros tan cercanos a algunas definiciones electorales, después de haber retrocedido tanto los derechos, no solamente con este gobierno, sino con los anteriores, a mí me suena más a un tema coyuntural electoral que a una defensa real. Y eso me da la sensación que más temprano o más tarde puede llegar a beneficiar al propio gobierno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.